Ah, pues es que vienen del otro taller. Muy bien. Entonces, tú ahí vas viendo cuándo se van conectando, ¿verdad? Dime cuando empieza a haber alguno remoto. Ok, perfecto. Entonces, buenas tardes. Eh, para las dos audiencias. De hecho, para las tres. Para los que están aquí presentes en el laboratorio, para los que están conectados. Ay, ahora sí me veo. Eh, y para los que están viendo los videos después del, de la transmisión en vivo. Eh, entonces, hoy vamos a continuar. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido 2 días del taller. En el primer día del taller, lo que hicimos fue dar una introducción, cuál es la idea de Ventoy, cómo funciona. Es algo que conocemos y que si tenemos Linux en la computadora lo hemos utilizado. No Ventoy directamente, sino el group. Sus características, cómo funciona, lo instalamos en nuestras memorias y empezamos a probarlo con una distribución pequeña, con Puppy Linux. Ese fue ya, de hecho, el final de la primera sesión y toda la sesión anterior. Y empezamos a verificar a través de Puppy Linux una de sus características, que era el monitor de estado que tiene a la derecha, y que nos daba información con respecto a los procesos, la memoria, la red. Y después vimos cómo con la consola, con la línea de comandos, obteníamos esa misma información. Es decir, si tenemos una distribución que no tiene ese widget, esa aplicación de monitor de sistema, que nos esté mostrando constantemente el estado, pues lo podemos ver, abrimos una consola y la utilizamos. Entonces, la idea es hoy, pues la idea es explorar varias distribuciones y en un principio ver que los comandos mayormente son exactamente los mismos. Vamos a utilizar una distribución, otra distribución que es pequeña. Voy a cambiar lo que estoy compartiendo. Un puntito, los que están conectados, para saber que están ahí en el chat, claramente. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. Bienvenidos Daniela, Enrique, Isaac, Marcos, Alejandro, Marcos otra vez. Por acá, Eric, Alan, Valeria, Norberto, Juan Carlos y Daniel. Muy bien, sí, porque y lo que vamos a hacer es utilizar el teclado correcto y vamos a buscar Slacks Linux. Es otra distribución, está basada tiene 2 opciones, también Puppy, nosotros seleccionamos Debian,
porque de alguna forma es la que hemos escuchado. Slack, de hecho, no la conocemos o no es muy conocida. Vamos a entrar a la primera liga. Vean, ya ahí nos da una imagen de cómo se va a ver y vamos a buscar la sección de descarga. No viene un download tal cual, entonces debe estar más abajo. Claramente, como todos los proyectos, pueden donar, pero es opcional y viene la sección de Get Slacks. Y vean, aquí lo que notamos es que tenemos dos opciones, una basada en Slackware, una distribución que tiene mucho tiempo, pero por lo menos en esta parte del mundo no es, bueno, estamos hablando de Tlahuizcalpan y ciencias de la computación no es tan conocida, y entonces pues nos vamos al viejo conocido, es decir, a la que está basada en Debian. Hago clic y vean que nuevamente esta distribución tiene la opción para 32 y 64 bits, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa que una distribución tenga soporte para 32 bits? Lo comentábamos ayer, ¿recuerdan? ¿Alguien de los que están en forma remota recuerdan qué implicación tenía los 32 bits? El tamaño de la palabra y también en términos de antigüedad, ¿no? Los sistemas que solamente soportan 32 bits son sistemas que tienen más de, pongamos una cota de 10 años, mucho más de 10 años, ¿no? Entonces, como todos nuestros sistemas aquí son de 64 bits, lo que vamos a hacer es seleccionar la primera, ¿sí? Y aquí nos da dos opciones, si lo queremos comprar preinstalado en un dispositivo físico o si lo queremos descargar. En este caso, pues lo queremos descargar y, ojo, pueden poner su correo electrónico para que les envíe una liga para descargarlo, pero aquí abajo, en las letras chiquitas, abajo de donde dice send download link to email, dice click here to download without providing your email, ¿no? Yo siempre lo he descargado en esta. Muy probablemente en la otra a lo mejor da un ancho de banda mayor y se descarga un poco más rápido. Pero es bastante pequeño, ¿no? Entonces le vamos a hacer clic en esa liga y vean, otra vez nos dice pague por descargar el archivo y hacemos clic en download. Y observamos que son 416 megas. Otra vez, es algo muy pequeño. Algo muy pequeño, algo funcional. No vamos a querer ponerle Linux a una computadora de hace 15 años para jugar, ¿no? Bueno, no los juegos más recientes, a lo mejor un tipo Buscaminas sí lo ubican, ¿ok? ¿No? O el típico juego de los primeros juegos de celular, el Snake, la viborita hecha de cuadraditos que se come un puntito, ¿no? Pero si tengo una computadora de 32 bits y le puedo instalar un sistema y un sistema operativo y un navegador que pueda actualizar, ya la puedo utilizar por lo menos para navegar. Y ese por lo menos está muy entrecomillado, ¿no? Porque ya navegar me da acceso a una cantidad de posibilidades, no solo de entretenimiento, de información y de formación. A lo mejor quiero programar en Python, pero la computadora no da, ¿no? Entonces utilizo Colab, que está en línea, ¿no? Accedo a Colab y desde ahí puedo aprender a programar como una de las opciones. Vean que en lo que caminé 2 veces, pues terminó de descargarse, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a abrir, pero a mí se me hace que esto ya no se va a ver, sí, porque compartí la pantalla, entonces
Ahí está, ahora sí se ve. No, no se ve, ¿cómo? Ah, que se vea. Gracias. Entonces, aquí ya tengo, de hecho, vean que ya la descargué 2 veces. Tengo la memoria que utilizamos ayer, que tiene el Bookworm, el Puppy. Y lo que voy a hacer es, aquí está el Slacks que acabo de descargar. Control C, Control V. Lo copio a mi memoria. Y con solo copiarlo ya va a estar disponible cuando iniciemos a partir de la USB. Ya vamos a poderlo seleccionar. Entonces otra vez me fui hasta el final del taller. Estoy regresando y ya está en la parte final de la copia. Es la gran ventaja que sean dispositivos USB 3.0, ¿no? Porque el guardar información es más rápido. Y entonces, pues ya lo tengo. Vean, tengo el Puppy y tengo Slack. Lo que voy a hacer es voy a desmontar Ventoy, es decir, eh, la memoria USB. A mí nunca me ha gustado que pongan formatear a un lado de expulsar, porque si anda uno con las prisas, puede uno cometer un error por ahí, ¿no? Pero bueno, ok. Eso nada más es nota al pie de página. Listo, ya la USB está desmontada. Quienes están remotos ya lo descargaron y ya lo copiaron a su USB. Ok, sí. Y ahora lo que voy a hacer es insertar la memoria en la computadora. Está apagada. La voy a encender. Y para el caso de las computadoras de aquí del laboratorio, vamos a presionar F12. Cada quien en forma remota va a presionar la tecla que le va a dar acceso al menú de inicio para poder seleccionar la memoria USB. Y nuevamente volvemos a exactamente lo mismo. La pantalla nos muestra la de aquí de las computadoras de laboratorio, primero Windows, después Fedora, y al final, como tercera opción, en mi caso, UEFI Kingston Data Traveler y las características de la memoria lo selecciono. Y unos instantes después ya nos muestra el menú de Ventoy. Podemos abrir más. Como lo tenías ayer, estaba bien que estaba más pequeño la cámara a la derecha o en su totalidad, es otra opción. Sí, 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 estamos aprendiendo con esta nueva transmisión. Ok, entonces, vean, ya nos muestra Ventoy, nos muestra las dos opciones que tenemos, que son los dos archivos que descargamos, ¿sí? Aquí lo que valdría la pena para mañana, que nos distribuyamos los flavors y los spins de Ubuntu y de Fedora,
para que cada quien descargue uno y haga una exploración ya en forma individual, ¿no? Identificando el tamaño, qué herramientas ya tienes instaladas y si puedas ejecutar las mismas instrucciones que ejecutamos ayer en cada distribución. Entonces aquí vamos con las teclas de navegación, en este caso con la tecla de navegación hacia abajo, selecciono Slacks, presiono Enter, nos muestra otra vez este otro menú que voy a seguir sin explicar, este lo vamos a explicar mañana. Le voy a dar Enter en la primera opción y a continuación lo que va a hacer es marcarnos un error. ¿Todo el mundo tiene la misma pantalla? Por lo menos aquí, ok. Déjenme. Vamos a reiniciar la computadora, control al suprimir, nuevamente F12. Voy a seleccionar otra vez la USB. Voy a seleccionar Slacks y parece ser que la explicación de esta ventana se va a adelantar. Voy a seleccionar la segunda. Y me sigue marcando lo mismo, ¿no? Todo. Sí. No creo porque si les hubiera pasado el ISO, a lo mejor todos lo tenemos. No, espérame, déjame ver. No bootable phone. Forever my... A ver, déjenme corroborar. Sí, era esa la descarga que debíamos de haber hecho. Slack, 64 bits, sí. Ok. Bien. Les voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Y para eso voy a tener que cambiar a presentar la pantalla. Ok, ¿por qué sucedió esto? La razón es la siguiente. Aquí tengo los ISOs de Slacks y de Puppy. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Déjenme. Ok. Aquí está Slacks y aquí está Puppy. Voy a abrir el ISO de Slacks. Ahorita estoy utilizando Windows. En Windows regularmente cuando le hace uno doble clic a un ISO, lo que hace es abrirlo para mostrar su contenido. Vean que nos pregunta, le decimos que sí que abrir. Y observen lo que tiene el ISO de Slacks. Slacks tiene solamente un directorio Slacks y dentro de ese directorio tiene los módulos, los cambios y el inicio. Y fuera de ese directorio viene únicamente un README. ¿Sí? Que si lo abrimos, pues lo que nos muestra es esto, ¿no? Gracias por utilizar Slack. Si estás leyendo esto desde un CD, este ya es
booteable o ya se puede iniciar desde él y algunos pasos que hay que tomar. Ahora vean, voy a mostrar el contenido del directorio, nada más que encuentre dónde está. Aquí está. Aquí está. Voy a poner uno al lado del otro. Nuevamente descargas y ahora lo que voy a hacer es abrir Puppy. Es que me responda. Nuevamente debe mostrarnos la pantalla de si lo que queremos hacer es mostrar el contenido. Le vamos a decir que sí. Ok, ya. Entonces les decía que las computadoras por default, las computadoras modernas, vienen en el modo UEFI. Entonces, si Slacks no tiene el directorio EFI, no tiene la computadora forma de saber cómo es que va a iniciar. Está en el modo anterior. Este ISO está para ser utilizado en computadoras con BIOS. Ajá. Y entonces lo que hace es, en lugar de leer una partición en el disco duro como lo hace UEFI, lo que hace es leer el MBR del dispositivo, que es la primera parte del dispositivo, los primeros 512K me parece, si mal no recuerdo. Entonces, esa es la razón por la que nos manda el mensaje de que Slacks no tiene, no está preparada para iniciar en modo EFI, porque no tiene este directorio EFI. Vean que incluso Puppy tiene bastantes archivos más. Si nos vamos al EFI del Puppy, vean que hay un directorio boot y dentro del directorio boot están los archivos .efi, en particular el que utiliza o el que busca para iniciar los Linux
es ese que marqué, ¿sí? Que es el group x64.f. Los .fi son los archivos para iniciar. ¿Y quién los utiliza? Los utiliza el EFI y se utilizan solamente durante el proceso de carga del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, dado el éxito no obtenido aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a ir por otra distribución. Esta distribución se llama MX Linux. De hecho, es una cooperación entre dos distribuciones y la vamos a descargar. No vamos a explicar más, porque a lo mejor, bueno, a lo mejor seguramente este es un poco más grande. Y vean, vamos a descargar. Ok, este es, no sé si tan útil como importante o viceversa. Vean que nos dice que el escritorio bandera o preferido de la distribución es el XFCE. Es un directorio ligero, ¿sí? Que no sobrecarga tanto el sistema. Pero más allá del escritorio, vean esta característica. ¿Qué significa los que están conectados remotamente? Advanced Hardware Support. Además, ahí viene la explicación, ¿no? Lo que significa es que esa versión, la versión AHS, está diseñada para soportar el hardware más reciente. Determinadas tarjetas de red, por ejemplo, que son muy recientes y que el soporte ya está, pero no está incluido en la rama principal del kernel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa hace muchos años, bueno, cada año sucede que llega alguno de sus compañeros, no sé si ha sido alguno del caso de ustedes, que llegan y me dicen, vengo a que me ayuden porque ya le instalé 8 distribuciones, no estoy exagerando, 8 distribuciones distintas y en ninguna funciona mi tarjeta de red inalámbrica. Y lo que sucede es que el problema o la situación es que es Linux y Linux es el kernel y el kernel tiene el soporte para los dispositivos. Y si todos utilizan la misma versión grande y la misma subversión, pues tienen el mismo soporte para todos los dispositivos. Entonces, si no funciona en la versión 6.10, pues no va a funcionar en la 6.10.4 o en la 6.10.5. Entonces, pues lo que hay que hacer es descargar el driver y compilarlo manualmente. O verificar si una distribución especializada AHS ya tiene el soporte. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a descargar esta, pero la primera. Y vean que es otra distribución basada en Debian. En 6.1, con kernel de 64 bits. Y que dada la característica del administrador de ventanas, ahí mismo dice, funciona si la computadora es bastante antigua. ¿Sí? Entonces le hice clic para que inicie el proceso de descarga. Inició automáticamente y vamos a ver otra vez el tiempo y el tamaño. Vean, este ya es una distribución bastante más grande. Son 2.2 gigas. Marca que va a tardar en promedio. Aquí marca 5 minutos. ¿A ustedes cuánto les marca? 11. Ok.
Puede ser porque estamos descargándolos del mismo sitio. Entonces, muy probablemente a mí ya me marca 2, pero se puede quedar 5 minutos marcando 2, ¿no? Entonces, eso no es una garantía, no es una palabra de honor. A mí ya me marca 1. Los que están en forma remota, ¿cuánto tiempo les falta para que termine de descargar MX Linux? Que además puede verse alentado un poco por el proceso de la recepción del video, ¿no? Está utilizando ancho de banda y ese es de descarga. Dice que falta 1 minuto y lleva 1.2 gigas. Yo pensaría que en más de uno de los que están remoto sea un poco más rápido, porque pues, seguramente su internet es más rápido. Tenemos dice 4 minutos, en otro dice 2. Ok, sí. Ujú. A mí ya va del orden de los 50 segundos. $30. ¿Alguien de los remotos ya terminó? $10. Dice 0 segundos. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a copiar este archivo ISO al... Aquí está. Lo voy a copiar a la USB con Ventoy. Mañana, y al fin que ya me llegó el otro convertidor, esperemos no se las lleven hoy ni mañana, vemos Slacks en las computadoras Core 2 Duo, que es donde tiene mucho sentido verla. ¿Sí? Ahí está copiando, dice que aproximadamente 3 minutos. Ya bajó a 2 minutos y algo más. Y en lo que termine de descargar, vamos a dividirnos. Bueno, termina de copiar. Les estoy mostrando en la pantalla la página de los spins de Fedora. En este caso 42, está el XFCE, está el Cinnamon, está el Made con Peace, el i3, el LXQT, el XDE. Cada una de estas siglas hasta aquí tiene que ver con la forma en la que se presenta el entorno gráfico. Uh-huh. Algunos son minimalistas, pensados para equipos de bajos recursos, algunos otros
no necesariamente equipos de bajos recursos, pero que sí consuma menos el entorno gráfico, ¿sí? El, para aprendizaje el SOAS, el Fedora Sway, un navegador, un entorno gráfico muy ligero, con el escritorio Budgie. A este no lo había visto. El Miracle con Miracle Window Manager, con KDE, y es una versión mobile. Vean, hay uno Cosmic, que nada más de verlo, pues como que hace referencia un poco a, por lo menos en el menú, en la barra de menú, al MacOS, ¿no? Que tiene su barra inferior. Eventualmente, todos son Fedora porque todos utilizan el mismo manejador de paquetes, RPM y DNF, y la diferencia con cada distribución, con cada spin, es el entorno gráfico que utiliza y el software asociado que tiene. Algunas distribuciones ya incluyen, ya viene instalado o ya incluye LibreOffice, por ejemplo, ¿no? Algunas otras no traen instalada la suite de productividad, pero se puede instalar, ¿sí? Entonces, a ver. Para los que están aquí, van en su casa, nos vamos a dividir los flavors, cada quien va a descargar uno, va a sentarse un rato, una media hora, a que inicie y a ver qué aplicaciones vienen y a ver si funcionan los mismos comandos. Entonces, nuevamente, su nombre. Eric va a descargar XFCE en su memoria y va a ser lo mismo que vamos a hacer hoy. Alan, Fedora Cinnamon. Por ahí atrás. Valeria, Mate con Peace. Fedora Mate con Peace. Vean, en esta misma página aquí viene Download Now. Por acá, Norberto, Fedora i3. Por acá, Juan Carlos, Fedora LXQT. Y. No, es en su casa. Sí, no, ahorita las que estoy diciéndole es en su casa. Sí. En su casa va a descargar Fedora LXD. Eso es para quienes están aquí. Y para quienes no, para quienes están en forma remota, vamos a la página de los sabores de Ubuntu y vamos a ver que está Edubuntu, está Kubuntu, está el Ubuntu, que es Ubuntu con LXQT, Ubuntu Budgie, Ubuntu Cinnamon. ¿Notan algo parecido? Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, Xubuntu. Algunos coinciden. Fedora, por ejemplo, solo incluye el Writer, Calc y Presentation. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos hay remotos?
13. Ok, pues. A ver, va a ser voluntario. El primero que va a descargar y evaluar Edubuntu. A ver, pero ¿tú viene su nombre? En los comentarios sí aparece su nombre, entonces Ya, pero de todos los que están conectados, no. no, eso sí no aparece. Ok, pongan un puntito quienes quieran que les asignemos una de los flavors para que hagan la actividad, para saber cuántos utilizamos y necesitamos otra distribución. Ok, dejemos para quienes están remoto libre, que seleccionen alguno de los flavors de Ubuntu, descarguen el ISO a su memoria con Ventoy. Ok, ya están empezando a llegar. Entonces, Sí, hay un pequeño delay entre lo que tenemos aquí, nos llega las elecciones con un delay de un par de segundos. ok, entonces no tengo que ser tan desesperado. Sí, como que ese silencio ensordecedor es esta parte de que no está acostumbrada a tenerlo en tiempo real. Sí, cierto, es que está subiendo la transmisión a YouTube y entonces ese es el delay que tenemos y no que regresa. Ok, entonces, Enrique Lisandro, Edubuntu. Marcos, el que sigue, que es Kubuntu. Alejandro, el Ubuntu. Daniela, Bucci. Después de Daniela está Isaac. Isaac Cinnamon, Ubuntu Cinnamon. ¿Sí? Y para quienes no pusieron el puntito, bueno, queda libre. Puede ser o un flavor de Ubuntu o un spin de Fedora o alguna otra distribución que vayan a DistroWatch y alguna de las primeras 10 que no conozcan y que les genere un interés por saber, ¿sí? Entonces, esto fue en parte para darle tiempo a que terminara de copiar el ISO, ya lo termino de copiar, entonces ya tengo MX en la USB con Ventoy, voy a desmontar o a expulsar la USB y una vez que la expulsé, la voy a colocar en la computadora y la voy a reiniciar o encender si la tenía apagada. Y nuevamente el proceso, la reinicio. Para el caso de que es F12 la tecla, presiono F12.
y selecciono la memoria USB. Vean otra vez, por cada archivo ISO está aquí listado. Y además noten algo, mi memoria USB tenía el directorio, no recuerdo si decía datos o data, pero tenía un directorio y no lo muestra. Entonces está bien porque no está, ¿cómo se llama? Mostrando información que no corresponde. Entonces aquí le voy a dar Enter en MX y nuevamente en la siguiente pantalla voy a presionar Enter. Ya que muestra esta pantalla, una pantalla con fondo azul, si no presiona ninguna tecla, después de 50 segundos va a iniciar, ¿sí? Pero aquí, vean, otra vez con las teclas de navegación, puedo seleccionar la opción que dice Language Keyword Time Zone para personalizar la experiencia, poner el teclado que corresponde, en este caso, el idioma. Vamos a dejar español. Si buscamos más, debe de venir el español mexicano seguramente. No, aquí nada más está español, le damos en español. Vean, y ya después nos dice el idioma exactamente, el teclado. El teclado está como español latinoamericano, distribución americana. La zona, como está conectada a la red, aquí lo detectó, América, Mexico City. Y al final le damos clic, o más bien Enter. Todo este movimiento que he estado haciendo es con las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Regresamos a volver al menú principal. Y entonces vean que de entrada ya las opciones nos la muestra en español, ¿no? Y vamos a seleccionar la primera, MX. Préstame tu memoria para copiar. Vean, tiene su propio proceso de inicio. Algunos muestran una pantalla, algunos muestran solamente puntitos, algunos muestran por lapsos la salida. En modo texto. Y vean, nuevamente ya tenemos el Linux funcionando. Otra vez, algo que vemos que es común con el Puppy es que nos da una primera pantalla donde nos da información y nos permite también hacer alguna configuración. Lo primero que identificamos es que no tiene, por lo menos no activo en forma predeterminada el monitor, o por lo menos no con las características que tenía el otro. ¿Sí se dan cuenta? Sí tiene un monitor, pero solamente nos da un porcentaje de uso del disco duro, el HDD, nos muestra el porcentaje de memoria y el porcentaje de uso del CPU, ¿sí? Y vean, aquí es un poco distinto, la barra está a la izquierda. Hay algunos accesos directos para el navegador, para el administrador de archivos. Vean que como ya estoy haciendo clic y se está ejecutando alguna aplicación, el porcentaje de la memoria va variando. Vean, el porcentaje del CPU ni siquiera pudimos notar que variaba porque fue casi inmediato, instantáneo que se abrieron las aplicaciones. Eso también tiene que ver con la capacidad del procesador, ¿no? Y
puedes quitar para que no se vea mi nombre? Bueno, o ponerlo en otro lado. Ah, por la esquinita, ¿verdad? Ajá. Voy a hacer un poco de rampa y a lo mejor. Ah, justo lo que... Pero queda igual, porque sigue sin mostrar la esquina. A ver. Ok, así. Y entonces en la esquina inferior, aquí está, observen, está el logo de la distribución y dice Applications Menu. Y ahí está. Ujú. Vean. Dependiendo de la categoría, son los que nos va mostrando. Vean, ahí están los accesorios. Hay buscador de aplicaciones, búsqueda de archivos, cambio de nombre en masa, captura de pantalla, etcétera, etcétera. Veamos, por ejemplo, qué tiene de desarrollo Genie. ¿Alguien había oído hablar de Genie? ¿No? Y ahí dice que es un entorno de desarrollo rápido y ligero para GTK. Pues estamos inspeccionando, estamos conociendo, ¿no? Pues hagámosle clic. Vean, por lo menos en estas computadoras, rapidísimo está abriendo las aplicaciones. ¿Sí? Ok. Y vean que aquí tenemos algunos otros elementos adicionales, ¿sí? Que de hecho estamos familiarizados con esta parte porque pues, el Windows tiene el equivalente a esta barra y varias distribuciones Linux también lo tienen, ¿no? La que nos da la opción para controlar el volumen, nos da información acerca de las conexiones de red. Vean que incluso en este caso las computadoras tienen tarjeta de red inalámbrica, ¿sí? Que no se van a utilizar porque teniendo conexión por cable, ¿para qué saturamos la red inalámbrica y la dejamos libre para más bien los equipos portátiles realmente? Vean, aquí lo que podemos ver es que por default, lo que podemos asumir o saber es que el kernel tiene soporte para esta tarjeta de red inalámbrica y no necesitamos hacer nada más. Viene el icono para mostrar el historial, la herramienta para las actualizaciones. Que de hecho, vean, es Synaptic. Esta herramienta es propia de Debian. Viene el soporte para el Bluetooth. Viene para desmontar, pero pues aquí no tiene sentido, pues estamos utilizando la memoria. De hecho, ni siquiera nos lo permitiría. Viene el icono para seleccionar entre los distintos idiomas disponibles. ¿Qué les parece esta interfaz con respecto a la de Puppy? ¿Sí? ¿Cómo? Similar. ¿Es similar? Un poquito más trabajada, ¿no? En cuanto a colores. Se ve un poco más brillante, más de mayor resolución, ¿no? Sí, la otra sí se veía así muy de museo, ¿no?
Para quienes están conectados en forma remota, ¿cuál es su impresión de este entorno gráfico? ¿Qué adjetivo ¿Con qué adjetivo describirían esta primera impresión que es ver el entorno gráfico de MX? ¿Se ve más moderna? ¿Se ve más limpia y elegante? Ok. A la vez se ve simple, sí. Ok. También dales como opción o cambiemos a tallerista por uno que no pregunte. ¿Vale? Entonces, otra vez, aquí la idea es, pues, vamos a ver si voy al menú de la esquina inferior izquierda. En aplicaciones favoritas aparece la terminal XFCE, que va nada más, esta tiene transparencia. Ya eso da otra sensación, ¿no? Y entonces, a ver, lo que yo les diría, a ver, hagan el ejercicio de poner los comandos que pusimos ayer, ¿no? Hay a quienes no les gusta la siguiente afirmación. Todos los Linux son iguales. Nada más habría que agregar a salvo los que no. Entonces ya con eso complementamos. Son iguales en el sentido que hay un conjunto básico de comandos que se pueden ejecutar. Todas tienen un intérprete de comandos. No todos tienen bash. Hay algunos Linux que, unas distribuciones que utilizan ZShell, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántos comandos fueron los que revisamos ayer? ¿Alguien los contó? Yo no. Como 5 o 6, ¿no? Uh-huh. Ajá. A ver, por ejemplo, PWD en Puppy, ¿cuál era el resultado? ¿Qué nos daba? Ajá, pero por default, sin movernos, ¿en qué directorio estábamos? En el root. Y vean aquí, ejecútenlo aquí en la terminal. ¿Cuál es el resultado? Empezamos a notar pequeñas diferencias en las distribuciones. Nuevamente, si está pequeño el... bueno, ya hice algo que deberían haber checado ustedes. Presioné control más 2 veces. ¿Qué hacía control más ayer? Hacerlo más grande. Hizo más grande la fuente de la terminal, ¿no? Facilita la lectura. Ayer, de hecho, creo que no ejecutamos este comando, el comando ID o ID, que lo que muestra es información referente al usuario. Información como su identificador de usuario, el grupo al que pertenece, el grupo principal y todos los demás grupos a los que pertenece. Entonces, vean, aquí el identificador de usuario, que es un número, es el 1000. El usuario se llama demo, está en el grupo demo. Este es el que nos dice cuál es el grupo. Regularmente, salvo que se indique lo contrario, cuando se crea un usuario en Linux, se crea por default un grupo con el mismo nombre. ¿Sí? Y vean la lista de grupos. Bueno, pues el primero es el grupo por default, que es demo. Después el grupo LP, el grupo dial-up, el grupo CD-ROOM, el grupo floppy, el grupo sudo, el grupo audio. Varios de estos grupos lo que hacen que pertenezca el usuario a ese grupo garantiza que pueda acceder al dispositivo correspondiente.
Por ejemplo, si yo quisiera tener un usuario que no pueda utilizar el CD, pues no lo agrego a ese grupo. Y entonces, al no tener permiso de grupo, no tiene permiso en el dispositivo, entonces no lo puedo utilizar. Ok, sí, gracias Alejandro. Nos dice o nos decía que Debian en un principio no agrega por default a, a los usuarios dentro del grupo de sudo. Esta sería una diferencia de esta distribución respecto a la distribución de la cual está basada. Ajá, que sí lo agrega por default. Sobre todo aquí en el modo live, para garantizar que pueda hacer lo que necesite, ¿no? Previo ingreso a la contraseña. Entonces, sí, eso es importante. Debian por default no agrega a los usuarios que se crean al grupo de sudoers. En algunas distribuciones se utiliza el grupo Wheels, que es para que pertenezca al grupo de administradores. Y entonces, los que pertenecen al grupo de administradores, pues cuando se requiere de una tarea que requiere permisos de administración, es cuando solicita la contraseña. Si vean, está el grupo para el escáner, Samba Share. Samba es el protocolo con el cual Microsoft comparte carpetas a través de la red. Entonces, la implementación de Samba en Linux permite comunicación entre las computadoras para compartir información de los directorios entre computadoras en la misma red. ¿Sí? Entonces, pues no estamos directamente como administrador. Si yo aquí le doy sudo su menos, me pide la contraseña y la contraseña es demo. Y entonces sí, cuando yo aquí presiono ID, ya me da que es ID 0. Regularmente eso es lo mismo en todos. Los Linux, el identificador del usuario root es 0. También de alguna manera es común que el identificador del primer usuario sea 1000. Eso se configura en un archivo dentro del directorio de etc. ¿Cuál es el identificador, el número de identificador más bajo para los usuarios? Y esto con la idea de reservar los primeros usuarios para los servicios que lo requieran. ¿Sí? Si tuviera MySQL esta distribución, se requeriría un usuario MySQL, entonces requiere de un identificador de usuario para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, a ver, los dejo, experimenten los comandos que revisamos ayer. ¿No los tiene? Pase y tómenle foto con algún compañero o acérquese y vea y ya los replica. Por ejemplo, ¿sabrá jugar ping pong esta? Son 2:17.
quienes están conectados en forma remota vayan escribiendo cuáles comandos sí funcionaron. Con esto pues tienen los mismos resultados que les ponen los comentarios de los comandos de ayer. Que si salía lo mismo, dicen que sí. Entonces, Ok. Sí, porque en realidad ninguno de los comandos que revisamos era dependiente de la distribución. Si hubiéramos instalado algún paquete utilizando el majorador de paquetes, pues hubiera sido el mismo porque los dos están basados en Debian, ¿no? Aquí sería, digo, ¿qué hemos visto de diferente? Que agrega sudo al usuario, que tiene un usuario en el live, ¿sí? El manejador de paquetes es el mismo. Habría que verificar, por ejemplo, en una distribución basada en Fedora, ¿no? También no les da curiosidad, ya van 2 veces que vemos Slackware como nombre de distribución, incluso son de las distribuciones más antiguas. ¿Recuerdan la imagen que pusimos del diagrama de la línea de tiempo de las distribuciones de Linux? De las primeras eran Slackware, Debian y Red Hat. Entonces, bueno, Slackware está desde un principio, también tenía muchas derivadas, muchas distribuciones derivadas, y pues sí sería interesante ver, conocerla una vez, ¿no? A ver qué tan diferente es. Ok. Vean que además tiene, voy a cerrar la consola, y tiene en el escritorio un programa de instalación, dice instalador MX Linux, ¿sí? Al solo darle clic se comenzó a ejecutar. Lo primero que hace es verificar los medios de instalación para garantizar que el ISO desde el que se está instalando no tiene ningún defecto. No solo tiene sentido cuando está en un DVD o en un CD, ¿no? Tiene sentido porque qué tal que una parte del archivo que descargamos viene corrupta y durante el proceso de instalación pues no la va a instalar eh, correctamente, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de instalación tiene que ver con seguir una serie de pasos en la que se selecciona el idioma, la distribución del teclado, en qué parte del disco duro se va a instalar. Eh, y, por ejemplo, si lo que quisiéramos es
instalar en el sistema, vean que el sistema tiene un dispositivo NVMe y de hecho ya está particionado, ¿no? Pero si lo que quisiéramos es instalarlo y no tenemos mucha experiencia, lo que yo recomendaría es primero ejecutar gpart y en gpart hacer el espacio para instalar la nueva distribución. ¿Cómo se hace ese espacio para instalar la nueva distribución? Hago clic en la partición de la cual quiero cambiar el tamaño, después clic con el botón secundario y selecciono redimensionar mover. Esto nos da una interfaz gráfica que nos permite, ya sea directamente en la interfaz o a través de estos controles con más y con menos o indicando directamente el espacio en megas de el tamaño que quiero modificar, ¿no? Y ya después ejecutar el proceso de instalación. Regularmente los instaladores tienen una opción en la que detectan si hay un espacio libre no utilizado y da la opción de, ¿quieres instalarlo junto a Windows o junto a Fedora en el espacio más grande libre disponible? Le digo uno que sí y esa parte ya se vuelve transparente para quien está haciendo la instalación. Insisto, esto sobre todo cuando se tiene menos experiencia. Incluso teniendo todavía menos experiencia, lo que regularmente hago cuando vienen y son de primer semestre, de nuevo ingreso, entramos a Windows, al panel de control, a las herramientas administrativas. Dentro de las herramientas administrativas hay un administrador de equipo y dentro del administrador de equipo está la administración de disco. Y ahí nos muestra una pantalla similar, en la que hago clic a la partición, botón secundario, redimensionar, y ahí puedo seleccionar qué tanto es lo que quiero dejar libre para que se instale Linux, ¿sí? No es necesario que se le dé ningún formato ni ningún sistema de archivos. Aunque quede libre, Linux lo detecta, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a cerrar. Vean, si nos vamos en las aplicaciones de oficina, pues este sí tiene la más completo, ¿no? Viene LibreOffice Base, Calc, Draw, Impress, Math, el Writer. Viene sus herramientas de sistema para la configuración. Vea, por ejemplo, como el administrador de tarea de Windows, ¿no? Viene el gestor de tareas. Con el cual podemos ver información de los procesos, el CPU, es un poco, podríamos decir, como el top, pero en modo gráfico. Vamos a entrar nuevamente a la terminal y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar en modo como administrador. Hay que ser muy cuidadosos. Aquí lo podemos hacer porque estamos en una distribución live y entonces nada de los cambios que hagamos a la distribución va a tener efecto. Vamos a obtener información adicional del sistema en sí, del sistema en general. Vamos a ejecutar esta instrucción fdisk espacio -L.
Ujú. Y esta instrucción lo que hace es mostrarnos información relacionada con los dispositivos de almacenamiento. Ujú. Vemos, vean, aquí tuve que recorrer hacia arriba la salida e inmediatamente después del "-L" nos dice que hay un disco que es el dispositivo identificado como NVMe 0N1. Este es su tamaño en gigabytes, este es su tamaño en bytes y este es su tamaño en sectores. Nos da información también acerca del modelo. Es un ADATA Legend. Entonces, nuevamente, seguimos conociendo características de nuestro equipo. ¿Sí? Viene información acerca del tamaño de los sectores, que son de 512 bytes. El tamaño del sector lógico y el físico es el mismo y corresponde con el de entrada-salida. Algo que es importante, tipo de etiqueta de disco, dice GPT. Lo que quiere decir es que está utilizando un formato que tiene características mejoradas, ¿sí? Y cuando decimos características mejoradas, siempre necesitamos hacer referencia con respecto a qué. Uh-huh. Las características con respecto a las cuales mejoran o es la evolución o es la versión con mejores características son con los sistemas de archivo, y lo vamos a ver ahorita en la memoria, MS2. Uh-huh. ¿Qué característica tiene GPT? Soporta discos de mayor capacidad que los de MS2, de FAT. Permite tener más divisiones de forma natural. Le llamo divisiones a las particiones. Una partición es una división lógica del disco duro. Entonces, en los formatos de con MBR o MS2, se dividían en particiones lógicas y en particiones extendidas. Las particiones lógicas eran máximo 4, y si necesitaba tener más particiones, una de esas 4 tenía que ser una partición extendida, y dentro de esa partición extendida ya podía hacer más subdivisiones, ¿no? Se vuelve más natural con el GPT, puedes tener una mayor cantidad de particiones. Viene, esto es algo importante y ahorita van a ver por qué. Viene el identificador del disco, una cadena que lo identifica de forma única. Porque anteriormente los dispositivos se identificaban a través de un índice, a través de una letra y un índice. Más en este sentido. Este es el nombre del dispositivo, es NVE0N1 y el identificador es este. Dentro del dispositivo, cada partición tiene asociado un índice y cada una de estas particiones también tiene asociado un identificador propio, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque anteriormente, incluso en la actualidad, dependiendo del puerto físico donde se conecte el disco duro, es el identificador que tiene. Entonces, si se cambiaba de puerto físicamente el disco duro, la configuración ya no correspondía. En lugar de ser NB0N1, podía ser N3 o N4. Entonces, había que modificar esa configuración. Pero el identificador de dispositivo ese no cambia, es dependiente de dónde lo conectes. Y lo mismo pasa con el identificador de la partición. No importa dónde lo conectes, el identificador de la partición es exactamente el mismo. Entonces, es una forma de identificar cada una de las particiones del disco duro independientemente de dónde se encuentre conectado.
¿Sí? Ahorita les enseño, tiene más sentido cuando ve uno el archivo donde se guarda esa información. A ver. Lo puedo poner en la pantalla. A ver, sí. ¿Cómo puedes eliminar la partición de Linux? Bueno, ok. Tal cual, ya sea con Gpart o ya sea con el administrador de discos de Windows, eliminas la partición, pero aquí lo importante es cambiar el orden de inicio. Ese orden de inicio que cambiamos con F12, hay una forma de modificarlo para que quede en forma permanente los cambios en el UEFI. Entonces lo que hay que hacer es entrar al UEFI, a la sección de inicio, y ahí indicar que lo que queremos es que el primer sistema operativo con el que se arranque es el Windows. Y entonces ya con eso, incluso cambiando solamente el sistema operativo de arranque, podrías no borrar Linux y que arranque siempre de Windows. ¿Sí? No sé si nos dé tiempo de que lo hagamos hoy, si no lo hacemos mañana, en otra computadora. ¿Sí? Pero a veces lo que sucede es que hay quien quiere desinstalar Linux y Linux requiere por lo menos de una partición con formato extended for para guardar la información del directorio boot. Y las otras particiones pueden tener otro formato o pueden utilizar algún otro administrador de volúmenes lógicos. Entonces hay quien borra la partición de boot, pero en esa partición de boot hay información del group, en particular cómo construir el menú. Entonces, si lo borran, es cuando la reinician y aparece group mayor que. Entonces, hay quien entra en pánico porque pues, eventualmente eso no es algo que uno comúnmente vea. Lo que hay que hacer es o construir manualmente las instrucciones de inicio o entrar al BIOS y decirle que inicie desde Windows. O utilizar la herramienta que vamos a ver mañana, que es el Supergroup, para que detecte los sistemas operativos, construya un archivo de configuración temporal para que inicie y ya una vez adentro de nuestro Linux, reconstruir el archivo de configuración. Eso lo vamos a hacer mañana, porque es parte de utilizar lo que conocemos de cómo está organizado, una distribución específica para poder entrar y recuperar nuestro sistema. Sí, mañana le pedimos al Reciclatron una lab con Windows para que podamos hacer lo que necesitemos y ahí lo vamos viendo, a ver si nos pueden prestar un par. ¿O lo quieren hacer en su computadora? Sí, yo tampoco tengo mayor problema. Mejor desde la seguridad de un lugar donde no podamos eliminar nada que después que extrañemos con el tiempo, ¿vale? Ok, entonces la respuesta es cambiar el orden de inicio desde el EFI. ¿Qué pasó? A ver. Ok. Sí. A mí han venido aquí varios compañeros de ustedes, justo queriendo instalar Linux, por lo que les decía ayer, ¿no? No es que lo vayan a dejar de utilizar, sino que ya tienen otra computadora y esta la tienen que reasignar. Y a ver, quiero ver que le den a alguien de mi edad que nada más haya trabajado con Windows una computadora con Linux, ¿no? La curva de aprendizaje no es tan larga, sobre todo porque regularmente uno utiliza el navegador, un editor de texto, a lo mejor una hoja de cálculo,
Incluso, pues el Office 360, 365, ¿cómo se llama? Se puede acceder por web, ¿no? Entonces, incluso desde Linux se podría eh, seguir utilizando. Entonces, bueno, aquí verificamos también que SDB es, bueno, antes hay un SDA que es de 931 gigas, es de 1 tera, pero otra vez la información necesaria para, el espacio necesario para almacenar la información de la información que está almacenada, parece trabalenguas, pero así es, pues también requiere información, ¿no? También requiere espacio. Entonces, por eso muestra esto. Vean, es una partición, es un disco también de tipo GPT, tiene su propio identificador de disco y tiene 2 particiones por el momento. Una pequeña reservada para Microsoft y otra para los datos. ¿Sí? Vean, aquí está SDB. SDB es el Data Traveler, es la memoria USB. ¿Sí? Que es de 64 gigas. Y vean que tiene como tipo de etiqueta de disco el formato 2 DOS, el que les indicaba. En particular, aquí no es grave porque necesitamos que sea compatible incluso con sistemas anteriores. Por eso es que tiene ese formato. ¿Sí? Y tiene 2 particiones. La partición 1, que es de tipo HPFS, NTFS, exFAT, que es donde están guardados nuestros archivos ISO. Y la partición 2, que es de 32 megas, que es la partición donde está guardado el EFI, propiamente. Su archivo de configuración, los módulos que necesita, todo está guardado en esa segunda partición. Ahora veamos, dice DevMapper Ventoy. Esta partición es una, hace referencia al sistema que está montado. Por eso se va sobre DevMapper y ya después con su identificador por cada partición. Esta partición DevLoop, vean que prácticamente es este mismo tamaño y corresponde al archivo ISO montado en el sistema. Nos referimos a montar a el proceso de que estén disponibles los archivos que están contenidos en el archivo ISO. ¿Sí? Es en el mismo sentido que montamos o insertamos una memoria USB y tarda un poco en detectarla y ya aparece en el administrador de archivos, lo que hace es montarla, ¿no? El expulsar, que es el icono de la barra horizontal y el triángulo hacia arriba, pues de hecho es heredado del expulsar de los CDs y DVDs, ¿no? Lo recuerdan seguramente en casa de niños, tuvieron alguno de esos aparatos, ¿no? O a lo mejor todavía tienen, pero ya en lugar de tenerlo en la sala, lo tienen en el cuarto de museo, ¿no? Ok. Entonces, esa es la información. Aquí solamente le estamos diciendo que liste o que muestre en forma de lista las características de todos los dispositivos. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles el comando para que nos diga cuál es el identificador, en este caso, del dispositivo NVMe
de hecho, del primer dispositivo NVMe. Que vean, empieza en F62 y termina en 625. Recuerdan que aquí les dije, empieza en F62 y termina en 625. Entonces, el comando blkid lo que hace es la forma que tenemos para obtener los identificadores, en este caso del disco en general. Pero también podemos preguntarle por el identificador de una partición en específico. Incluso si no le decimos el dispositivo del cual queremos saber el identificador, lo que hace es mostrarnos absolutamente todos. El identificador de las particiones cambia si cambia la partición. Y vean que nos da básicamente la misma información que ya habíamos visto, ¿no? El tipo de partición, el identificador, el tamaño del bloque, si tiene alguna etiqueta. Todo esto porque recuerden, también nos estamos preparando para mañana revisar las herramientas que tenemos para intentar recuperar un sistema, ¿no? Otro comando, bueno, no recuerdo, creo que no lo vimos ayer, es el comando free, que nos muestra la cantidad de memoria disponible, tanto de memoria física, que es esta primera línea, como de intercambio, que es esta segunda. En este caso, como estamos ejecutando directamente de la USB, es por eso que no está activa la memoria de intercambio. El comando de F lo que hace es mostrarnos de todas las particiones que están montadas, el uso. A lo mejor es más conveniente con el parámetro "-h" o el modificador "-h" para que nos dé la información en unidades de medida entendibles para el humano, ¿no? Es decir, el gigabytes, megabytes y Ks. Entonces, aquí lo que vemos, ¿recuerdan de qué tamaño era el ISO? Aquí está. Aquí en este caso, bueno, pues no tiene mayor problema. En un sistema que está activo y funcionando y que es el que utilizamos constantemente, pues nos sirve para ir viendo si alguna partición el uso va creciendo y eventualmente voy a necesitar o hacerla de un tamaño más grande o averiguar por qué está creciendo si yo no estoy haciendo nada directamente. Eso puede suceder, por ejemplo, con el caché, ¿no? El caché de qué programa que les guste tiene un caché muy grande. Que les guste más que a mí, ya son dos pistas. Blender, por ejemplo. Blender. Igual todas las suites de Adobe ocupan
Ajá. Pero ya, me cansé. Android Studio, También. Visual Studio Code, ¿no? La mayoría de ellos no estamos conscientes realmente de, de que requiere espacio adicional, ¿no? Y hay veces hay quien en un principio, en las primeras veces que instala Linux, dice, pues es que si cabe en 8, ponle 10 y con eso la armamos. Y ya le pones el Visual Studio Code y ya con todos los plugins, ya lo llenó, ¿no? Afortunadamente hay mecanismos, nada más que eso sí ya rebasa completamente el curso. Estén pendientes. Y esto va a parecer que como promoción para el curso regular, pero eso lo vemos, lo llegamos a ver si es que no hay ninguna circunstancia adversa en el curso de Administración de Sistemas Unix Linux. Hay lo que se llaman administradores de espacios lógicos, en el que puedo meter otro disco duro y sin cambiar la información lo puedo agregar como una nueva, con la misma etiqueta al espacio del home o al espacio de USR para incrementar el tamaño por ahí en forma medio dinámica. Ok. Si hubiera alguna unidad montada por red, por ejemplo, con NTFS, que es Network File System, pues a lo mejor en ocasiones, aquí como no la hay, no van a haber ningún efecto, pero, y mañana lo pongo una unidad compartida por NFS para que la monten y veamos la diferencia. Con el menos L se refiere a local, solamente a los sistemas de archivos que están montados localmente en la computadora. Tenemos barlog y tenemos el comando du espacio menos sh. Sí, pero ahora sí está libre el puerto. Si no nos va a pasar. Por eso te pedí el... Y entonces du menos sh lo que hace es calcular el tamaño. Incluso le podemos decir, si le ponemos asterisco, por directorio nos muestra el tamaño. Aquí son muy pequeños. Aquí es muy pequeño porque es una distribución live y los registros son los que se están generando a partir de la que iniciamos. Aquí, du menos sh. Es un poquito más grande y vemos el contenido por directorio. Vean, el directorio apt tiene 233 megas, que es más de la mitad del directorio en total. Ok, barlib. Podemos hacer de un menos sh a la totalidad del sistema por directorio para ver su tamaño. Vean que aquí en particular el tamaño de live es el que es más grande. Podríamos ir a live y hacerlo nuevamente para ver quién es el que más se está utilizando. Y eventualmente ir explorando
cómo está constituido. Es una versión live, ¿sí? Entonces, algunos de los directorios, por ejemplo, este directorio live, no está disponible cuando ya lo instalamos directamente en la computadora. ¿Sí? Recuerden, parte de hacer uso de Ventoy es poder evaluar la distribución haciendo uso de todos los recursos de la computadora. Porque lo mismo podremos hacer prácticamente, están de acuerdo, si utilizamos una máquina virtual, un VirtualBox, un KVM, ¿no? O el Genome tiene uno que se llama boxes, cajas, ¿no? Que es prácticamente el QEMU, pero con su pequeña interfaz gráfica, ¿sí? Pero aquí la idea sería, tal vez, a ver, en la versión live voy a instalarle Java y corro uno de mis proyectos, que es algo que ya tienen trabajado y que ya tienen una referencia, ¿no? Entonces, para ver si una determinada distribución ofrece alguna ventaja. Otra forma de saberlo es, a ver, iniciando y sin ejecutar nada, qué tanta memoria utiliza, qué tanta memoria deja libre, qué procesos están activos, qué porcentaje de los procesadores están en desuso. Y con una tarea, hay también algunos programas para hacer pruebas de rendimiento. Hace lecturas y escrituras a la memoria, crea archivos para probar el sistema de archivos, la velocidad de lectura del disco duro. Entonces, hay varios elementos, además de los empíricos, que podemos hacer haciendo pruebas directamente. Que están programados y que nos permiten tener ese tipo de comparaciones. Bueno. Vean, estas distribuciones en particular, en el directorio boot, solamente viene un VM Linux. Con el paso del tiempo y estando instalado, es que se instalan versiones nuevas del kernel. Entonces, por cada versión nueva, hay un archivo VM Linux. Y no solo un archivo VM Linux, sino también un archivo init.rd. Este archivo VM Linux junto con el archivo init.rd, con el archivo systemmap, son los tres archivos que permiten o que se requieren para el inicio de las distribuciones Linux. Todas las distribuciones Linux lo tienen, porque por ser Linux, Linux es el kernel, es el que se encarga de iniciar y ese es el esquema en el que trabaja. Si borramos, que no estoy diciendo que lo hagan, pero si borramos el init.rd, aquí no podríamos porque es una distribución live, ¿no? Pero si borran alguno de esos archivos en su computadora, no va a poder iniciar. Si borramos el init.rd, contiene algunos de los controladores, por ejemplo, el de los sistemas de archivos, para poder montarlos. Entonces, está ahí nuestra información, pero no está el controlador cargado en la memoria, en el kernel, para poder acceder a los archivos. Si borramos el kernel, por aquí preguntan, también para instalar distribuciones que ya no dan soporte para USBs booteables, en el BIOS viejito, con Ventoy puedes arrancar el live e instalar desde ahí, sí. Todavía tengo por ahí la memoria, mañana la traigo para iniciarla y la vean, en la que antes de que existiera Ventoy, yo lo hice manualmente. Transferí el sector de arranque de una computadora con BIOS a la USB, copié los archivos de los módulos, hice el archivo de configuración y está la lista para seleccionar. Va a ser, bueno, a mí me parece interesante mostrárselos. Segundo, si todavía la tengo ahí.
Y la única diferencia es que además de decirle el kernel y la imagen, viene lo que se conoce como un archivo de inicio o archivo Kickstart, en el que se incluye la información acerca de la contraseña de root, la contraseña del usuario, los usuarios que quieres crear, los paquetes que quieres instalar y algunos scripts de preinstalación y postinstalación. De tal manera que cuando hay que replicar algo, se puede hacer directamente desde ese script. Cada distribución, sí, cada distribución cada gran distribución tiene su forma de hacerlo. Debian utiliza archivos que se llaman, Ubuntu utiliza archivos que llaman Presid, que son herederos de Debian. Y Fedora utiliza archivos Kickstart, pero también se pueden utilizar en combinación con archivos Presid. Pero bueno, ya estamos hablando de que hay que conocer un poquito más el sistema de archivos y las herramientas que están disponibles. Hubo un momento en el que no se podía hacer uso directamente del reparticionador o del particionador. Había por ahí algún bug que no lo hacía funcionar. Y entonces lo que hice fue, a ver, ¿cómo es que funciona el gparts? Requiere de entrada del usuario. Y Linux o los sistemas POSIX 5 se puede redireccionar la entrada y la salida. Y si redirecciones la entrada en la que en un archivo tengas las respuestas, que puede ser un 1, un 1024, un 36 o un enter o lo que necesites, pues lo que hice fue hacer la configuración en 1, tomar nota de las instrucciones que le daba, las metí en un archivo y después lo que hice fue como preinstalación, ejecutar el part ed con un menor que, el archivo con las instrucciones y todo funcionó. Entonces, es la gran oportunidad que da el poder ejecutar scripts previo a la instalación o posterior a la instalación. Ok. Y ya nada más como último comando. Y de hecho, con este mismo comando dentro de Linux podemos modificar el orden de inicio en el EFI. Vean, este comando FIboot Manager, bueno, FIboot MGR, así como lo ejecuté, lo que hace es mostrarnos la secuencia de inicio que está definida en el sistema. En este caso es esta línea. Y nos dice que la secuencia de inicio, primero es la que tiene el identificador 002, que corresponde con Fedora. Después el identificador 000, que es la que corresponde con Windows. Y finalmente la 003, que es la que corresponde con la memoria USB que estamos utilizando. Y además nos indica cuál es la que se utilizó actualmente. Nos está diciendo que iniciamos el sistema con el tercer dispositivo de inicio, que es la partición web. ¿Sí? Esto es importante porque para alterar el funcionamiento de un sistema, para adueñarse de un sistema, no se necesita, si tiene mucha protección, claro que se necesita también mucho conocimiento, pero si tienes acceso físico al sistema, no voy a dar ideas, pero nada más les voy a decir que hay diversas formas, ni siquiera tan complicadas, de hacerse de información de inicio de sesión. Un ejemplo que a veces lo dejamos como una tarea en sistemas operativos es modificar el código fuente de login. Login, a ver, déjenme ver. Login es esta aplicación que estoy mostrando, que es en modo texto, donde pregunta el usuario y la contraseña, ¿no? Entonces, si de repente yo llego y el sistema pide el usuario y la contraseña en modo texto,
a lo mejor por inercia lo que hago es escribirlos. Y no me pregunto por qué está en modo texto si regularmente está en modo gráfico. Y lo intento. Y cuando ustedes siempre ingresan usuario y contraseña a la primera, o se llegan a equivocar. Ya con el paso del tiempo sí es a la primera. Pero si lo llegan a cambiar, se llegan a equivocar. En ocasiones, ¿no? Incluso con el tiempo, a veces uno presiona 2 teclas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿les parecería normal equivocarse una vez? 2 veces. Y si a lo mejor en la tercera ya entra, dice, ya, ni siquiera piensa o reflexiona uno en que algo por ahí sucedió. Entonces, ¿qué tal que lo que yo hago, incluso en modo gráfico, programo una pantalla de inicio que sea igualita? De hecho, es la técnica del phishing en el web y en los correos, ¿no? Programo algo que sea igualita de tal manera que dé confianza y uno cae. 2 veces intento entrar, en la tercera ya lo dejo entrar con la ventana que sí es la que corresponde y muchas veces ni te das cuenta, ¿no? Ok, no. A ver, no dar ideas que no corresponden. Ok, entonces, con eso finalizaríamos hoy la sesión. Hemos hecho una comparación del primer Linux, que era el puppy, en base a los comandos que fuimos utilizando. Para mostrar la ventana en modo texto, lo que hice fue presionar Control Alt, F2 o F3. Hay varias consolas de modo texto. Y para regresar al entorno gráfico, en este caso fue con Control Alt F7. Entonces puedo cambiar de modo texto a modo gráfico. Sí, F7. ¿Sí? Y es por eso, por ejemplo, ayer, que fue lo que le pasó al compañero, que le marcaba a 2 usuarios porque había entrado una vez en modo texto y después se regresó al modo gráfico sin salirse. Ajá, entonces, eso es lo que sucedió. Muy bien, pues entonces, esto por la sesión de hoy. Nos vemos, que tengan una buena tarde y vámonos porque va a empezar a llover.